Las enfermedades del recto y del colon han estado presentes en los textos médicos desde la antigüedad. En China, el libro de Huang Ti, el emperador amarillo, refiere que las hemorroides son producto de desequilibrio entre el yang, elemento cálido y celeste, y el yin, frío terrenal, siendo el primero causa de alteraciones acompañadas de ardor y sensación de quemadura en el ano. En el Susruta Samhita, el texto clásico de la cirugía hindú, ocupan un buen espacio las descripciones de las hemorroides, las fístulas perianales, el prolapso rectal e inclusive son mencionadas las perforaciones intestinales a consecuencia de heridas abdominales. En el caso de las hemorroides se recomendaba, cuando no se habían podido eliminar con cáusticos, poner en su base una ligadura con crin de caballo, a fin de que se necrosaran los paquetes venosos y se desprendieran. Recordemos que todavía en la primera mitad del siglo XX, una ligadura quirúrgica, inabsorbible y de uso bastante común, era la crin de Florencia, crin de caballo que tomó su nombre de la ciudad en que se industrializó. Los textos griegos abundan en referencias sobre hemorroides y fístulas. Hipócrates afirma que las hemorroides pueden deberse a consecuencia de otras enfermedades, como cuando hay hidropesía por enfermedad del hígado, como sucede en la cirrosis, casos en los que no se les debe tocar, pues en vez de sanar, complican al paciente. Cuando son primarias, recomienda laxantes y purgar los humores, y solo operarlas en casos de necesidad extrema. Praxágoras de Cos, seguidor tardío de Hipócrates, a mediados del siglo IV a.C., describió su tratamiento en caso de obstrucciones intestinales hacia fístulas enterocutáneas, en especial de colon. Funcionaba con un hierro candente, de modo que producía la fístula sin permitir que el contenido intestinal se derramara en la cavidad peritoneal. Logró buenos resultados con numerosas sobrevidas de muchos años, y con la ventaja de que muchas de estas fístulas, sobre todo las de colon, cerraban espontáneamente al reanudarse el tránsito intestinal. En la medicina romana, Aulo Cornelio Celso aseguró que cuando las hemorroides, sin mayor dolor, dejan salir un poco de sangre, no deben tocarse, pues están estabilizando al organismo al purgar los humores sobrantes. No siendo así, receta baños de asiento en agua con verbenas y claras de huevo. Si no ceden, prepararlas con polvos de oropimento, cobre y piedra caliza, para luego puncionarla con una aguja y cauterizar las cabecillas de las venas. Abul Qasis, el gran cirujano islámico nacido en Córdoba, España, en el libro 30 de su enciclopedia médica Al-Tashrif, recomienda el uso del cauterio para el tratamiento de las hemorroides, cuando provienen de humores densos y fríos o de humedades con corrupción. Moisés Maimónides, el más importante autor médico hebreo de la Edad Media, dedicó un pequeño tratado al manejo de las hemorroides. Los enemas formaban parte importante de sus prescripciones. También indica el cauterio en el tratamiento de las fístulas perianales. Rogerio de Salerno describió en el siglo XII técnicas quirúrgicas para extirpar hemorroides externas. Recomendaba seccionarlas en su base y luego cauterizar el lecho de la herida. En 1370, John de Ardenne escribe en Inglaterra Practica Magistri Johannis de Ardenne, obra que contiene numerosas indicaciones para la cirugía anorrectal, de modo que es considerado por los historiadores como el padre de este tipo de cirugía. Ambrosio Paré, el gran cirujano del Renacimiento, escribió a mediados del siglo XVI un tratado sobre cirugía de hemorroides y de fístulas, que ocupan el libro 13 de la edición de sus obras completas. Definía las fístulas como una sinuosidad profunda, estrecha, callosa y algunas veces insensible, y señalaba que surgen de úlceras, abscesos y del drenaje que la naturaleza busca en caso de otras enfermedades. Su recomendación era que el cirujano introdujera una sonda de plomo por el trayecto fistuloso, guiándola con el dedo introducido en el recto y ya precisado el diagnóstico, con una aguja de plomo y un filamento de cola de caballo, colocara un punto al fondo de la fístula y cortara todo el tejido fistuloso cuando exista una callosidad o sea fibrosis en el fondo. En cambio, para tratar las hemorroides, recomienda medicaciones tópicas, por ejemplo, la hierba Galeopsis, ortigas o cebolla quemada bajo cenizas, con los cuales se abrirá la hemorroide sin sangrar, desapareciendo la tumefacción y las molestias. Ambrosio Paré es el cirujano máximo del Renacimiento y podríamos decir el iniciador de la cirugía moderna a nivel universal. Tiene muchísimas cosas que decirse de él. Pero si nos enfocamos a problemas del colon y del recto, lo primero que sí debemos de tomar en cuenta es que Paré inventa la ligadura de arterias y de venas. Cuando hay una herida y sangra,
Antes lo que se hacía era que se tomaba la arteria o la vena, se le daba de vueltas, se dejaba un ratito enroscada que se hiciera un coágulo y luego se quitaba el gancho. Esto corre un riesgo, se bota el coágulo y hace una hemorragia. Le ocurre que, bueno, segunda técnica, cuando hay hemorragia, se cauteriza. Entonces se quema el tejido. Le ocurre que en vez de cauterizar y antes de darle vueltas, mejor se le pone un hilito y se le pone un nudo. Inventa la ligadura quirúrgica. Sin ligadura quirúrgica no habría cirugía moderna. ¿Cómo usa esto en heridas del colon y del recto? Heridas del colon sobre todo, y en intervenciones quirúrgicas del recto. ¿Qué es lo que hace él? Para recto conoce hemorroides. La técnica para quitar las hemorroides antes de él era tomar la vena, darle de vueltas, cortarla y cauterizarla. Busca tomar la vena, jalar la vena, dejar la piel, ligar la vena y cortarla. Ese es un cambio radical. Paracelso recomendaba el tratamiento de las hemorroides aplicando cáusticos cuando sangraban y extirpando los paquetes de venas y cauterizando el orificio tras cortarlas. Para las heridas del colon, recomendaba abocar el intestino lesionado a la piel y suturarlo allí para dar salida a su contenido, pues le quedaba claro que manipular los intestinos provocaría peores complicaciones, peritonitis en especial. En 1686, Félix de Tassy realizó una famosa operación al tratar una fístula anorrectal que padecía Luis XIV, la cual cerró adecuadamente. En 1835, Frederick Salmon establece en Londres el Hospital para el Alivio de los Pobres afectados con fístulas y otras enfermedades del recto, primer hospital en el mundo dedicado en especial a estos problemas. En la práctica de las colostomías, en 1710, Alexis Littré recomendaba dejar un ano contra natura en la región inguinal izquierda en todos los pacientes que tenían ano imperforado que no se podía abrir directamente por el periné. Pierre Duret operó en 1793 a un niño con ano imperforado, el cual vivió 45 años. Publicó 5 observaciones de casos exitosos. Lo que hacía era exteriorizar el sigmoides, abriéndolo solo después de que se suturaba la herida, con lo que evitó el riesgo de contaminación de la cavidad abdominal. Wilhelm Baum realizó la primera ileostomía en 1879. A mediados del siglo XX, David Howard Patty populariza la apertura inmediata de los estomas, y Brooke y Turnbull el que se fija en las bocas con la mucosa evertida y fijada a la piel mediante puntos subcutáneos. La invención del rectosigmoidoscopio por Antonin Jan de Sormeau en 1853 fue elemento esencial para el desarrollo de la especialidad. En 1908, para el tratamiento radical del cáncer del recto y sigmoides, Ernst Miles efectúa por primera vez una resección abdominoperinal. Esta intervención sigue siendo la que ofrece mejores resultados para los pacientes aquejados por esta enfermedad y se practica en todo el mundo. El desarrollo tecnológico ha permitido la realización de cirugía laparoscópica, y es en 1990 que Moises Jacobs, en Miami, Florida, llevó a cabo la primera hemicolectomía derecha. El Códice de la Cruz Badiano, escrito en 1552, recomienda para las hemorroides beber corteza de colomécatl caliente y con miel. Del teoamatl descortezado se aprovechaba su jugo lechoso que elimina la cólera pálida o bilis, otra de las sustancias a las que se achacaban las hemorroides. Contra la disentería, recomienda hojas y fruto de la guayaba, tratamiento sumamente efectivo. Actualmente se sabe que raspando el fruto junto a su cáscara se obtienen compuestos antiamibianos, siendo la amiba la principal causa de disentería en nuestro país por infestación del colon. Fray Bernardino de Sahagún, en el Códice Florentino, reproduce una ilustración que representa a un médico indígena poniendo una lavativa a un paciente y en otra manipulando la región anal.
Su información, proveniente de médicos indígenas de los que consigna los nombres y menciona tratamientos por vía oral y tópicos. Alonso López de Hinojosos, en su Suma y Recopilación de Cirugía de 1578, habla de fisuras, las que trata con azufre molido y dice que sanan con grandísima facilidad. Para las almorranas, prescribe quemarlas con solimán, y si fueran internas, poner por clisterio, lavativa, un cocimiento de ortiguillas o de saúco y ponerlo 2 veces al día sobre las hemorroides. Se produce por abundancia de humores corridos a sitios en que no deberían de estar. Empapan al intestino recto, se relajan y aflojan los músculos y ligamentos, haciendo que hasta se salga el intestino fuera. Agustín Farfán, autor de una obra fundamentalmente quirúrgica, Tratado de Anatomía y Cirugía, 1579, y Tratado Breve de Medicina, 1592, se refiere a problemas del colon y recto. Habla por primera vez de las almorranas que aparecen en las mujeres embarazadas. No recomienda operar hemorroides a no ser que estén tumefactas y duras, es decir, trombosadas, pero prescribe aplicar 3 o 4 veces hojas molidas de Xistlantectli, diciendo que quitan el dolor y la sanan. En 1846, Matías Beistegui realiza una colostomía en un niño recién nacido, quien presentaba ano imperforado y una fístula vesical. Esta es la primera en México y tal vez en América Latina. En 1856, Domingo Servín publica su experiencia de un caso de manejo de ano imperforado. Encontrando que el ano no está abierto, con tabique inferior del recto, hicimos una incisión de 2 pulgadas en el sentido de la longitud y sobre la línea media del perineo. Prolongamos arriba y abajo la incisión, lo cual se acompañó de salida de meconio, señal de que se había abierto el recto. Lavamos con pinzas el intestino hasta el nivel de la incisión exterior y fijamos cada uno de los labios de la herida a uno del intestino por 2 puntos de sutura. Pablo Martínez del Río hizo la primera sutura del colon reportada en la literatura mexicana. Se trataba de un paciente con una hernia estrangulada con perforación del colon, encontrándose este en buenas condiciones de irrigación. Procedió a suturarlo, plegando los labios de la herida del colon, lo que dio pie para plantear esta alternativa en lugar de la colostomía. En 1870, Manuel Domínguez Quintanar hace la primera referencia en nuestro medio a la torsión del colon sobre su propio eje, el volvulus del colon, como un hallazgo de autopsia. Posteriormente, los cambios en el timpanismo abdominal, los datos de oclusión baja intestinal y sobre todo la radiología harían el diagnóstico de estos problemas más fácil y oportuno para tratamiento operatorio. En 1892, Miguel Macías realizó dilatación forzada del esfínter anal en un paciente que padecía una fístula, la cual le causaba dolores intensos, con lo cual el dolor cedió. 20 años después, Manuel Godoy Álvarez publicaría una completa revisión del manejo de las fístulas del ano derivada de su experiencia. Aureliano Urrutia, uno de los grandes cirujanos de la época y pionero en varios tipos de intervenciones, publicaba en 1906 su propia experiencia y las técnicas que empleaba en el cierre de las fístulas vesicorrectales. En la Academia Nacional de Medicina se analizaron en 1873 las ventajas y riesgos de la técnica operatoria que propusiera entonces Jean Rachet en Francia para las hemorroides. En 1878, Juan Collantes señaló en su tesis profesional Hemorroides, patogenia y tratamiento, la constipación crónica, los embarazos repetidos y las afecciones del hígado, cirrosis en particular, como condiciones causantes y que el único tratamiento definitivo era la cirugía. Rafael Caraza, en 1900, define que es mucho mejor suturar la herida después de extirpar por completo los paquetes hemorroidarios. Juan Fenelon, en 1878, describe cómo manejó una herida penetrante del recto y la vejiga, disecando las lesiones y reconstruyendo. Luis Hidalgo y Carpio apuntaba en los años 60 del siglo XIX que estas heridas son más frecuentes en estratos de la población en condiciones socioeconómicas bajas, relacionándolo con riñas y embriaguez. Eduardo Lisiaga realizó en 1895 una esfinterotomía en una joven norteamericana con estenosis congénita. Tras que el esfínter cicatrizara sin suturar, no presentó más molestias. Regresando a la patología secundaria a la infestación amibiana, Domingo Orbañanos, en 1885, identificaba como causa de la colitis con disentería la irritación intestinal que se podía producir por exceso y descomposición de los alimentos, fiebres eruptivas, cambios violentos de temperatura y paludismo.
En 1886, Cartulis, en Egipto, estableció la relación entre disentería y presencia de amibas, parásito que tenía poco de ser aislado y reconocido como causa de enfermedad. Es así que los abscesos hepáticos, que ahora se reconocen como amibianos, eran bien caracterizados en el siglo XIX por médicos mexicanos como Miguel Jiménez. Manuel Toussaint publica en el Boletín del Instituto Patológico Nacional en 1903 consideraciones que serían definitivas sobre la colitis ulcerosa amibiana y los abscesos del hígado, refiriendo que son producidos por parásitos. Más tarde, José Terrés dejaría establecido que el diagnóstico causal definitivo solo se haría mediante estudios de laboratorio, lo cual se popularizó con el empleo rutinario de exámenes coproparasitoscópicos promovido por Gastón Melo y Raúl Fournier a fines de los años 20. En 1928, en el Hospital General, se rechaza la operación de Whitehead, muy en boga en los Estados Unidos, consistente en hacer una resección de los paquetes hemorroidarios con una incisión circular en su base, por considerar que su cicatrización provocaba estenosis. En 1934, Abraham Ayala González crea una consulta en el pabellón de gastroenterología del Hospital General de Proctología, en el que se atendían fisuras, fístulas y hemorroides, las que eran tratadas por gastroenterólogos que trabajaban en el pabellón. Edgar Becerra Cabrera y Gerardo Cesarte llevan a cabo estudios sobre modificaciones a las técnicas de hemorroidectomía y el manejo de las fístulas perianales en sus diversas variedades. En 1953, publican los resultados de un estudio clínico con pacientes de los efectos antiamibianos de las tetraciclinas, en particular la terramicina y la aureomicina. En 1957, se crea un servicio de proctología en el pabellón de gastroenterología del Hospital General. Su primer jefe, Octavio Avendaño Espinosa, presentó un programa de trabajo al respecto, a partir del cual se originó la unidad de coloproctología, que continúa en funciones hasta la fecha. El primer curso teórico-práctico de proctología fue impartido en 1962 con el mismo doctor Avendaño como titular. En los años siguientes fue incluida la patología del colon en este servicio, ya que hasta entonces había continuado en manos de los gastroenterólogos y cirujanos generales. De 1969 a 1971 fue impartido el primer curso de especialidad con reconocimiento del propio Hospital General, del que egresaron 5 especialistas. En 1985, la UNAM otorgó el reconocimiento a 2 cursos de residencia, el del Hospital General de México y el del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional del IMSS. En ambos cursos se exigía cursar 2 años previos de cirugía general para entrar a la especialidad. Cuando yo ingresé al Hospital General de México hace 33 años, el curso era un curso de proctología avalado por la Universidad Autónoma de México, y el único requisito era hacer 2 años de la especialidad. Cuando ingreso a la especialidad hay un cambio importante en la que ya tenía que tener una formación completa de cirugía general de 4 años para hacer el curso de la proctología de esa época, que ya incluía colon y recto. A los pocos años, igual, comandado por el doctor Avendaño, acude a la Universidad Autónoma de México para informarles que era importante hacer el cambio ya de nombre por coloproctología. De la misma manera, nuestra sociedad médica, que inicialmente era la Sociedad Mexicana de Proctología, que se inaugura en 1954, también tiene obligación de cambiar su nombre en 1990. Y en 2008 vuelve a cambiar su nombre ahora por Colegio de Especialistas en Coloproctología. Entonces hay un cambio importante en la especialidad en los últimos años, fundamentalmente comandada por la Universidad Autónoma de México. Inicialmente había solo 2 cursos avalados por la UNAM, que era el Centro Médico Siglo XXI del Seguro Social y el Hospital General de México. Actualmente hay 5 sedes de formadores de especialistas, todos ellos avalados por la Universidad Autónoma de México. En 1941, Enrique Peña y de la Peña funda un servicio de colon y recto en el Hospital Central Militar,
en el cual se ha mantenido una tradición de excelente calidad. Desarrollaron allí esta especialidad Rafael García Carrizosa, Sergio Mendoza Hernández, César de Canini Terán, Juan Pablo Peña Ruiz Esparza, Carlos Belmonte M., Enrique Hernández de Anda, entre otros. El servicio de colon y recto del Hospital Militar siempre se ha distinguido desde sus inicios por tener tecnología de punta. ¿Qué quiero decir con esto? Desde sus inicios, por ejemplo, el uso de las engrapadoras en cirugía colorectal fue de los primeros hospitales donde se utilizaron. Posteriormente vino el ultrasonido endorrectal para etapificar cáncer de recto y también fue el primer hospital que contó con esta tecnología. En los años 90, con el boom de la cirugía laparoscópica, en el Hospital Militar también se hicieron los primeros casos en el país de cirugía laparoscópica de colon. En esta ocasión, impulsados por el doctor Belmonte, junto con el doctor García Ruiz, se hicieron los primeros casos de cirugía laparoscópica de colon. Más recientemente vino la época de la neuromodulación sacra. También fue el primer hospital público donde se realizó el primer procedimiento de cirugía de neuromodulación sacra en incontinencia fecal, apoyados por el doctor Gonzalo Hagerman. Y a la fecha se está llevando a cabo procedimientos quirúrgicos de cirugía robótica en patología colorectal. ¿Cómo se ha difundido en los hospitales de la Secretaría de la Defensa Nacional? Los residentes de cirugía tienen oportunidad de rotar en el servicio de colon y recto en toda su formación, entonces llevan las destrezas y habilidades para poder atender los padecimientos más comunes en los hospitales regionales del país y los casos más complejos los siguen enviando al servicio de colon y recto. En 1963 quedó incluido el servicio de proctología en el Hospital General del Centro Médico Nacional, hoy siglo XXI del IMSS, con Elías Corral Manrique como jefe de servicio y posteriormente, al abrirse la residencia, como titular del curso. Desde 1989, y ya en el nuevo edificio del hospital, por un año más ocuparía la jefatura del servicio José Luis Rocha Ramírez, y de 1994 a 2000, Juan Pablo Peña Ruiz Esparza, el cual logró cambiar el nombre del servicio al de cirugía de colon y recto. El doctor Rocha regresó a la jefatura de 2000 a 2012. En el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional La Raza del IMSS aparece en 1979 el servicio de cirugía de colon y recto, que luego cambiaría su nombre por el de servicio de coloproctología. Fue jefe de este servicio Marco Antonio Pulido Muñoz hasta el año 2006. El Hospital Regional Adolfo López Mateos, en 1992, contó con un servicio de coloproctología a cargo de Óscar Coyoli García, quien organizó continuamente cursos monográficos. Coyoli logró el reconocimiento de la residencia en coloproctología del ISSSTE por el Consejo Mexicano de Especialistas en Enfermedades del Colon y del Recto AC en 1997 y en 2000 por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. A partir del 92 está fundado el servicio en el López Mateos y en 97 conseguimos el aval universitario para fundar la sede de especialidad de coloproctología. Antes de esa existía la del Hospital General, que es la escuela más antigua de manera continua. Después se agregaron las del Seguro Social, tanto del Centro Médico como el de La Raza, y finalmente nosotros nos agregamos como una cuarta sede de preparación de especialistas en esta área. Ya después se agregó nutrición y ahora también creo que el Hospital Civil de Guadalajara. Ahí estuve trabajando hasta 1994 como jefe del servicio, como titular de la especialidad de coloproctología, y en ese tiempo me retiré. Salieron muchos egresados, contando los que se egresaron de Tecamachalco, pues prácticamente todos los estados están cubiertos por alguno de los especialistas salidos del ISSSTE. Manuel Peláez Cebrián encabezó un servicio de la especialidad en el Hospital Español desde los años 50. En el Hospital ABC, en los años 60, formarían escuela Fidel Ruiz Moreno, pionero indiscutible en esta especialidad, Luis Minviel U. y Jaime P. Constantiner. Es una especialidad muy, socorrida o muy demandada en términos de atención, porque la cantidad de especialistas actualmente certificados por el Consejo
no sobrepasa los 400 especialistas para todo el país y la gran mayoría estamos concentrados en la Ciudad de México. Fácil hay como 200 especialistas en la Ciudad de México y el resto para todo el país. Entonces hay estados en los cuales hay 1 o 2 coloproctólogos para todo el estado. Y aquí en la Ciudad de México obviamente el número ha ido en incremento. En hospitales como aquí, como Médica Sur, actualmente estamos entre 15 y 20 especialistas, lo cual hace que exista una desproporción importante respecto a provincia con lo que se encuentra aquí en la Ciudad de México. Los cirujanos mexicanos han hecho muy importantes aportaciones a la especialidad. Destaca la recapitulación que hace José Pedro Gama Carpio en 1957 sobre el tratamiento quirúrgico de cánceres de colon y recto, el concepto y técnica de la resección abdominoperinal en cáncer rectal de Carlos Sáenz Domínguez en 1960, el manejo del carcinoma anal in situ que data de 1961 y se debe a Fidel Ruiz Moreno, el del cáncer de colon, dependiendo de su localización, por parte de Francisco Fonseca, Elena Orozco y José J. Valencia del Riego en 1962. El estudio radiológico de la colitis ulcerosa debe mucho a los trabajos de Guillermo Santín, quien con base en la Facultad de Medicina de la UNAM, establecería una espléndida radioteca. Fidel Ruiz Moreno desarrollaría a partir de mediados de los años 70 una nueva técnica de hemorroidectomía cerrada, dejando compresión sobre los paquetes hemorroidarios. Por ese mismo tiempo, Roberto Pérez García, en el Hospital Juárez, abundaría en el tratamiento quirúrgico del prolapso rectal total. En 1982, Fernando Torres Valadez se ocuparía del síndrome de Ogilvy, que es una pseudooclusión del colon. La isquemia del colon es abordada por Luis Ziegler Alamilla. Y en 1997, Patricio Sánchez F. y Roberto Blanco Benavides hacen lo propio con la enfermedad de Crohn. En mayo de 1954 se crea en el Hospital de Enfermedades de la Nutrición la primera sociedad de esta especialidad. Edgar Becerra fue su primer presidente. En 1969, Fidel Ruiz Moreno funda ya de forma definitiva la Sociedad Mexicana de Cirujanos de Recto y Colon, y fue su primer presidente. En 1975 se funda el Colegio Mexicano de Enfermedades de Colon y Recto. Su primer presidente fue Edgar Becerra C. Alberto Peña Rodríguez recibe en 1985 el Premio Gross, destinado a destacados cirujanos pediatras estadounidenses por su técnica de reconstrucción anorrectal difundida y aceptada a nivel mundial.